pues el ejercicio que veníamos haciendo, ¿no? Entonces, bueno, yo lo tengo aquí ya listo, son las jugadoras de cartas, listo, y obviamente aquí al lado en mi otro monitor, pues tengo la referencia, porque todavía es muy importante varias cositas. Espérenme un segundito, ¿quién tiene el micrófono abierto? Listo. Entonces, hay que hacer varias cosas para que esto se vea bien. Por ejemplo, fíjense que hay una incidencia de luz, una luz que en este caso afecta a los personajes por este lado. Fíjense que la luz también le rebota acá, acá, y que también genera sombras, la sombra del brazo, la sombra aquí del brazo, ¿cierto? Y obviamente un rebote hacia una pared, ¿listo? También hay una incidencia de luz. Debe ser más o menos un foco por este lado, porque aquí también se oscurece y la parte de la mesa, o sea, debe ser un foco bastante objetivo, por así decirlo. Todas cositas es las que se aprende uno a ver, pero es también sencillo de manejar acá. Bueno, entonces, ¿qué cosas tenía yo raras? Bueno, primero la mesa se ve toda, aunque sí está en una perspectiva, todavía hay cosas raras en ella, como por ejemplo que no tiene caída. Si yo miro acá, mi referencia, aquí hay un borde, ¿cierto? Y se representa fácilmente por una sombra. Entonces lo que voy a hacer acá es copiar esta capa, control J para sacar una copia de la capa, voy a editar esa capa, voy a ir a edición, transformar y voy a tomar distorsionar, perspectiva de forma, voy a tomar la de distorsionar, ¿listo? Con esta distorsionar, voy a pasar esto por acá, para, bueno, voy a cambiar esta perspectiva, o sea, ya no debería tener una perspectiva, por así decirlo, de caída, sino que debería verse casi de frente. Entonces, ¿cómo me ayudo para eso? Precisamente con los diseños que tiene los diseños que tiene por así decirlo, la mesa, ¿no? En este caso lo que está haciendo las veces de mantel. Eso, fíjense en esto. Ayush. Listo, entonces a eso lo va a poner como por acá, más o menos. Voy a ponerlo por acá. Listo. Enter para que coja los cambios. Transformar, creo que lo tengo que... con control T, voy a hacer ese cambio normalito, porque creo que lo va a estirar un poquito hacia arriba. Eso. Y a ella, mi personaje de esta esquina, bueno, todos los tres personajes creo que los voy a subir un poquito. Voy a empezar con este. Puedo subirlo así, a mano, ¿cierto? O con las flechitas del teclado. Listo. Muy bien. Ella, que es el personaje 2, debería estar un poco más alta. Y este personajito que está, este personajito está bien, dejémoslo así tal cual. Bueno, yo voy a seguir trabajando con la mesa, entonces yo saqué una copia acá, esta copia, fíjense, la diferencia ahí. Y acá voy a hacer un trabajo de niveles, voy a oscurecer esto un poquito para generar esto acá. Igual de todas maneras después voy a aplicar un poquito de sombra. Entonces, para cuando queramos oscurecer, o sea, que no se le vea tanta luz a algún objeto, todos estos ejercicios que estoy haciendo acá son herramientas de Photoshop que les estoy dando a medida que hacemos algo. Entonces vamos a ir a imagen, ajustes, y aquí está niveles. Entonces fíjense que cuando yo cojo estos niveles y muevo este slider hacia un lado o hacia el otro, aumento la intensidad de luz en algo. ¿Listo?
No voy a ser tan brusco. Realmente esto sería brusco si lo hago así. Al contrario, tiene que ser algo que casi no se note, porque lo otro lo voy a hacer con la sombra. Más o menos por este lado. Ok. ¿Listo? Bien, voy a pasar entonces ahora a generar sombras. Esas sombras las vamos a hacer. Permítame un segundo, por favor. Listo, es que entra mi loquito acá y empieza a jugar. Bueno, continúo. Entonces, uno de los asuntos que tienen para que esto no se vea pegado, porque es que realmente se ve pegado acá, es que se tienen que generar sombras, que las sombras afecten los cuerpos. No me refiero a los cuerpos de las personas, sino a los cuerpos en general, en total. Podríamos, por ejemplo, y esto lo voy a hacer con mouse, aunque yo tengo tableta óptica, pero quiero trabajar con los recursos, con recursos similares como los que ustedes deben tener. Entonces, debajo de cada personaje de los que está aquí, voy a hacer una sombra. Por ejemplo, aquí debajo de personaje 3 voy a crear una capa nueva. La voy a llamar sombra. Sombra 3, para saber que es del personaje. Voy a coger este pincel de acá, la herramienta pincel, y explico. Los pinceles, pues ahí se ve un circulito que obviamente está representando el diámetro del pincel. Si yo le doy clic derecho, puedo aumentar el tamaño de ese pincel o disminuirlo. ¿Listo? En este caso yo creo que por acá más o menos. Y la dureza también es importante. Voy a hacer un rayón acá para que se vea. ¿Listo? Entonces vamos a hacerlo por acá. Entonces fíjense que esto pues se ve como un trazo duro. Pero si yo bajo esta dureza a 0, fíjense la calidad del trazo. Ya se ve como una sombra, ¿cierto? Se ve difuminado. Control Z, listo. Obviamente voy a coger un color negro. Voy a acercarme más o menos por acá, con mi lupa, mi manito, y con mi pincel voy a tratar de generar esta sombra, una sombra que sea como hasta acá, fíjense. ¿Listo? Bueno, entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a empezar a pintar por acá, ¿cierto? Y me voy a ir hasta por acá, hasta el cuerpo. Profe, pero eso quedó muy duro, eso quedó muy feo, está... Tienen toda la razón, ya vamos a arreglar eso. Aquí voy a disminuir el tamaño del pincel un poquitico. ¿Para qué? Para generar esa sombra también que se genera cuando un cuerpo está encima de otro. Eso es normal. Eso es lo que hace que las cosas no se vean volando. Si se dan cuenta en este pedacito de la mano, ¿cierto? Ya no se ve como si estuviera volando, sino que realmente estuviera haciendo un contacto. ¿Listo? Bien. ¿Cómo arreglamos esto que se ve tan oscuro, se ve tan duro y se ve tan fuerte? Hay varias opciones. Lo primero que voy a hacer es aplicar un filtro de desenfoque. Entonces, parado en mi capa, voy a ir a filtro, desenfocar, y hay una opción que se utiliza mucho que es el desenfoque gaussiano. ¿Listo? Entonces, bueno, aquí tiene un valor bajito, si yo aumento eso, ya va a llegar un momento en que se desaparece de lo desenfocado que está. Entonces, tampoco es la idea exagerar. Lo voy a dejar por acá más o menos a gusto, 5, 8. Y por último, voy a pararme la capa de sombra 3. Fíjense que hay una opción de opacidad y voy a bajar su opacidad un poquito. ¿Listo? Entonces ya se genera esa sombra, alejémonos un poquito, ¿cierto? Fíjense que actúa como sombra, ¿cierto? Y no se ve puesta. Bueno, en la parte del mantel, la parte que acabo de copiar, voy a crear también una nueva capa encima de esa, que la voy a llamar sombra mesa.
Nuevamente voy a trabajar con mi pincel, pero en este caso voy a trabajar con un pincel. La dureza siempre la voy a dejar a 0, pero voy a trabajar con un pincel alto. Por aquí más o menos. Y ojo con esto, voy a trabajar por fuera, casi que por fuera de la mesa. Listo, incluso el pincel puede ser aún más grande. Por ahí. ¿Para qué? Para que se meta suavemente la sombra. Suavemente. Listo. Ahí voy a oscurecer un poquito esta parte de acá. Voy a ir nuevamente a imagen, ajustes, niveles y voy a oscurecer otro poquitico esto. Eso. Sin exagerar. Ok, muy bien. Entonces prácticamente aquí ya trabajamos en este pedacito. Hay otra sombra que se genera, que es importante, que es la sombra de este brazo, que es esta de acá. Aquí me toca arreglarle el codo, pero eso lo hacemos, o bueno, hagámoslo de una vez. Ese es el personaje número 1. Entonces voy a buscar acá mi personaje, que está aquí como capa 1. Vamos a ponerle personaje 1. Me voy a acercar a este pedacito del codo que voy a arreglar. Por el momento voy a quitar la visualización de la mesa, porque aquí se aparece como papeles pintados, pero bueno, listo. ¿Para qué? Para recortar este pedacito, o sea, sacar una copia y ponerlo por encima. Realmente es muy sencillo. Lo que voy a hacer, voy a coger la herramienta selección, esta de lazo puede ser, y voy a seleccionar este pedazo de acá. Realmente no tengo que ser muy preciso, ya que el fondo es transparente. Voy a sacar esto acá. Listo. Seleccionado, oprimo Control J y la embarré, ahora sí, porque no estoy parado en personaje 1. Ojo con eso, tienen que estar parados en la capa para que no les pase lo que me acaba de pasar a mí. Parado en la capa, Control J, saco una copia de lo seleccionado, o sea, en este caso una copia del codo, vean lo que está acá. Pero la voy a dejar ahí quietica. Listo, y vamos a ponerle aquí recorte codo. Recorte codo. ¿Listo? Ese recorte codo sigue por debajo de la mesa. Entonces solo escoger la capita y subirla. Y ahí está. Bien. Hecho esto, y el arreglito que todo nos tocaba hacer, ahora sí va a pasar a generar la sombra sobre la mesa. Hay que generar realmente hartas sombritas. Voy a reducir el tamaño del pincel, está muy alto, más o menos por acá. Y esa sombra, fíjense que va casi como hasta el otro codo, es como muy paralela a ella. Entonces vamos a irnos por acá. Voy a pararme aquí, nuevamente una capa nueva, a la cual voy a llamar sombra 1. Creo que esto ya lo había hecho. O no lo había hecho. Y voy a hacer la sombrita por acá más o menos. Obviamente, otra vez quedó súper fuerte. Acá tiene que ser. Vamos a acercar, vamos a hacerla como por acá. Voy a dejarla por acá. Eso, más o menos. Nuevamente me voy a filtro, desenfocar, desenfoque gaussiano. Voy a aumentar el desenfoque. Perfecto. Voy a bajar un poquito la opacidad. Mucho. Eso más o menos por acá. Y por último, y para que quede constancia de que este codo está tocando la mesa, nuevamente hacemos lo que hicimos con la mano. Voy a reducir el pincel un pequeñito y voy a poner esto aquí, perdón. Esto tiene que estar debajo del recorte codo. Y poner esta sombrita acá para que se vea que hay un contacto del codo sobre la mesa. ¿Listo? Esto aquí me pasé, entonces voy a borrar esto con el borrador. Todo es como una ilusión, como una trampa. Así funciona esto.
esta capita que la voy a llamar sombra codo. Si se dan cuenta, está muy dura. Entonces le voy a bajar un poquito también la opacidad. ¿Listo? No olvidemos, control S, lo primero que les enseño a todos, hay que bajar, perdón, hay que guardar. Aquí ya tenemos algunas sombras realizadas, podría seguir trabajando en sombras para la mesa y una cantidad de cosas que creo que me parece viable. Y con ello vamos a aprender una jugada chévere que se llama máscaras de recorte. Las máscaras de recorte nos van a permitir hacer dibujos, gráficos, colores, lo que sea, sobre una imagen, respetando su espacio. ¿Cómo así? Si yo lo hago sobre esta mesa y voy a empezar a colorear, o en este caso hacer una sombra sobre esta mesa, lo que yo haga solo se va a ver en el espacio que corresponde a la mesa. Si yo rayo por acá, no se va a ver. Si yo rayo ahí la cara a ella, no se va a ver. ¿Cómo funciona? Fácil. Me paro aquí sobre papeles pintados, que en este caso, mejor dicho, cambiemos el nombre de esto de una vez a mesa. Ya me tiene fastidiado. Me paro aquí sobre mesa, creo una capa nueva y le doy clic derecho. Por aquí está la opción que dice crear máscara de recorte. Si se dan cuenta, es muy simple. Y ahora voy a mostrarles lo que les decía. Entonces aquí tengo un pincel. Si yo rayo acá, perfecto. O sea, respeta el espacio. Pero si yo la rayo, por ejemplo, el hombro acá, no se va a ver absolutamente nada. ¿Listo? Así funcionan las mascaritas. Nuevamente voy a abrir el pincel, un pincel bastante amplio. Voy a bajar la opacidad de la capa, por ahí un 40%, y empezar a generar una sombra por acá. Eso, ¿sí ven? Incluso podría aumentar un poquito la opacidad de la capa para generar ciertas sombras por acá, vamos tal vez por acá, ¿cierto? Que esto no se vea como tan perfecta también esa línea ahí que es un poco fastidioso. Cuando las cosas se ven así tan perfectas, no existe. Por este lado, estos dos cuerpos deberían estar generando sombra sobre la mesa, al igual que este, una sombra un poco más dura. ¿Listo? Bien. Asimismo, podemos estar generando sombras para los diferentes cuerpos que en este caso tenemos. Aunque la luz, en el momento en que yo tomé las fotos, la luz corresponde mucho al original. Fíjense que la zona oscura de este rostro es igual a la zona oscura de lo mismo acá. De todas maneras, vamos a intensificar eso un poquito. Entonces, nuevamente me voy a parar aquí en personaje 1 y de una vez con esto, con este ejercicio, pues refuerzo lo de las máscaras de recorte, que vuelvo y digo, es muy sencillo. Me paro aquí en personaje 1, creo una capa nueva encima del personaje, clic derecho sobre esa capa y crear máscara de recorte. Nuevamente voy a bajar la opacidad de esa capa para que eso no quede en un negro total y nuevamente con el pincel en un tamaño grandecillo y dureza a 0, empiezo a generar, digamos, unas sombras, por ejemplo, por acá. Entonces fíjense que ahí fortalecí la sombra donde debería estar. Voy a reducir el tamaño del pincel un poquito para también generar sombras, por ejemplo, aquí por la mano. Un poquito sin ser tan brusco, aquí en el codo. Por este lado. ¿Listo? Generar también por acá. Eso. Y no sé, bueno, digamos que aquí está bien. Pronto un poquito, aunque la luz está dando fuerte acá, entonces lo voy a dejar ahí quietico. ¿Listo? Sencillo. Muy bien. Hagamos el ejercicio nuevamente. En este caso con el personaje 2, que tiene, pues, bueno, lo que pasa es que en el original estos dos se cruzan prácticamente, cosa que no sucede acá, porque este señor tiene aquí como una capa o qué sé yo, y pues obviamente también tiene el ancho propio que tiene la espalda de un hombre comparado a la de una mujer, pues que es más delgada en su contextura. Entonces, pues,
digamos que ahí se va. Creo una capa nueva, encima del personaje 2, fíjense ahí, clic derecho sobre la capa, crear máscara de recorte y empiezo a generar entonces las respectivas sombras. Voy a aumentar el tamaño del pincel y más o menos como por acá, pero con el borrador no, amigo, con el pincel. Listo. Y empiezo a generar esa sombra acá, no le bajé la opacidad, entonces fíjense cómo se ve, eso ya se ve quemado. Pero pues todo tiene solución. Voy aquí a opacidad y nuevamente la bajo. Y listo. Voy a dejarla por ahí, pronto un poco aquí en el rostro. Muy bien. Y ahí lo por último el personaje número 3, que este sí no tiene mucha sombra. ¿Dónde está el personaje 3? Aquí está. Creo capa, clic derecho, crear máscara de recorte. Y sobre esta capa vamos a hacer pues mucha sombra más o menos como por este lado, que fíjense que él está muy bien iluminadito. Bajemos un poquito aquí. Opacidad, bajémosle la opacidad. Más o menos la sombra la está generando es como por este lado. Listo. Como les decía, él está bien iluminadito, estas sombritas aquí. No diría que no hicieron nada, pero vean. ¿Sí ven cómo cambia? Listo. Bien, vamos a continuar. Hay algo que me molesta un poco de cada uno de los personajes y es que se ven muy recortados. O sea, se ve que se les pasó por el Photoshop. Entonces podríamos difuminar, ojo con lo que les voy a decir, difuminar de forma suave los bordes de nuestros personajes para que no se vea tan. Entonces hay que pararse en la capita de cada uno de ellos, por ejemplo aquí en personaje, aquí hay una herramienta que se llama desenfocar. Entonces fíjense ahí en el videito nos muestran qué es lo que hace. Y pues eso es lo que vamos a pasar a hacer. Entonces voy a abrir el pincel un poquito, aquí en el tamaño, la dureza también la dejo a 0. Y aquí hay una intensidad para esa herramienta que es distinto a esto acá. Si está al 100%, pues desenfoca toda. Yo la voy a dejar aquí en un 50 para hacer unas pruebas y mirar a ver qué sucede. Por ejemplo, hagámoslo por este lado, ¿cierto? Cojo mi herramienta de desenfocar y veamos el resultado. ¿Sí ven cómo se va difuminando el borde suavecito? Aquí en el codo no se va a ver porque recordemos que esto está en una capa aparte. Y entonces ya no se ve tan recortado el asunto. Son cositas que le van agregando a nuestros montajes cuando estemos trabajando pues en una imagen. Que van a ver que ustedes se vean más pro cuando estén haciendo las cosas. Fíjense, aquí se ve súper recortado, entonces arreglar eso. Esto es de la capa del personaje 2. Entonces de una vez. Acá, ¿qué pasó? Bueno, si sucede esto que no les deja trabajar, tienen que rasterizar la capa. Clic derecho, rasterizar capa. Y ya. Listo. Bueno, aquí, por acá un poquito. Por acá. Por acá. Y por acá. Listo.
Y personaje número 3 que está por allá arriba. Lo mismo, fíjense que no me va a dejar trabajar, entonces clic derecho, rasterizar la capa. Entonces fíjense que aquí incluso se ve un borde blanco aquí de la recortada, entonces vamos a eliminar ese borde. Y así no se ve tanta. Listo. Mejoró bastante. Aquí todavía le hace falta, pero bueno. Personaje 1. Control S y se guarda. ¿Listo? Bueno, digamos que podría seguir trabajando en los personajes, pero bueno, posiblemente lo haga más adelante, me voy a concentrar en el fondo. El fondo claramente es un amarillo ocre iluminado. Vamos a tratar de gestionar ese mismo ejercicio. Bueno, listo. Vamos a ir aquí a fondo, en ese fondo, que en este caso es blanco. Aquí en mi picker de color busco un amarillo similar, o podría abrir esta imagen con Photoshop y copiar el color directamente. No lo voy a hacer porque tampoco es la idea, pero sí voy a proponer un propio amarillo, mi propio amarillo por acá, tal vez. Y con el bote de pintura que está acá, lo llaman con la letra G, pues le damos clic a esto y ¡buah! Eso es todo. Si no encuentran el bote de pintura, porque normalmente está la herramienta de degradado acá, ¿cierto? Entonces busquen el degradado, le dan clic izquierdo sostenido y me van a aparecer las otras herramientas, en este caso pues el bote de pintura. Sobre ese bote de pintura voy a crear una capa nueva y voy a generar las sombras para buscar ese circulito, ¿no? O sea, fíjense que aquí hay un círculo. ¿Listo? Es exactamente lo mismo que venimos haciendo. Con una opacidad bajita, en la capa, vamos haciendo y vamos rellenando. Vamos a ver cómo nos va. Entonces voy a crear una capa nueva. En este caso no necesito hacer máscara recorte porque pues es un todo. Voy a coger un color un poco más oscuro y voy a ir aumentando. Voy a aumentar el tamaño del pincel, debo exagerar. Vamos a ver así cómo nos va. Exacto, y voy rellenando acá con mi pincel, ¿cierto? Buscando por acá, llenando con oscuridad esta zona, buscando que el brillo que queda a este lado, ¿no? Listo. Puedo seguir haciéndolo, puedo buscar otro más oscurito y seguir aumentando acá. Obviamente más hacia afuera, ¿cierto? Respetando la zona de luz. Listo. Más o menos. Nuevamente otro más oscurito. Lo voy a hacer más o menos por acá también.
Listo, y otro un poquito más oscuro que ya es prácticamente para esta esquina de por acá. Y esto acá. Aumentar el tamaño del pincel un poquitico para generar ese efecto aquí por fuerita. Y por acá, de pronto un poco aquí por el techo. Y listo. El fondo me parece que está muy brillante. Lo voy a oscurecer un poquito. Ok. Con mi botecito de pintura, nuevamente clic y ya. ¿Listo? Bien, ya estamos cerca de terminar, tenemos cositas interesantes. Sin embargo, hay varias que no me cuadran. La iluminación, por ejemplo, de ellas. Esto se puede solucionar de varias formas, buscando, por ejemplo, equilibrios de color, equilibrios de luz, como lo habíamos visto ya, por ejemplo, en esta parte de la mesa. Yo podría coger, por ejemplo, este personaje, pararme aquí en el personaje 3, irme a imagen, ajustes, y yo creo que lo mejor serían niveles o exposición o niveles, ya lo conocemos. Y con niveles aumentar o disminuir la iluminación que le corresponde. Fíjense que por acá sería muy acorde a esa luz que está rebotando o que está llenando la escena. Todo esto se hace a ojo, no hay otra forma de hacerlo. Ustedes aprenden a entender lo que ve su ojo y a interpretarlo. Busquemos al personaje número 2. El personaje 1 apareció primero, entonces sea ese. Ajustes, niveles, lo mismo. Fíjense que me toca arreglarle el codito, ¿no? Eso. ¿Listo? Ok. De una vez busquemos ese codo para que no se me pase. Recorte codo. Imagen, ajustes, niveles. Hasta que se funde. Ok. Y me falta el personaje número 2 que está acá. Imagen, ajustes, niveles. Y ya se ven más metidas en el cuento. ¿Listo? Entonces ya no se ven tan recortadas ni tan puestas. Por último, bueno, esto le puede hacer mucho más, pero yo digo por último, para no llenarlos de tanta información, por último nos vamos a parar en la última capa, o sea, la última que hicimos, la que está más arriba, y vamos a buscar unos filtros, ¿listo? Por acá, porque esa ventana de filtros, si no les aparece, debería aparecer, no, a mí me debería aparecer, aspectos esenciales, bueno, no importa. Voy a ir a ventana, y por acá, ¿dónde está? Permítanme un segundo, yo la busco y les digo. Acciones, ajustes de pincel, bibliotecas, canales, estilos, no, pero esto no es estilos. Sí, esta está de ajustes, está acá. Con estos ajustes que aparecen acá, que están representados por esta pelotica y media, puedo hacer ajustes, ojo, crear una capa de ajuste que afecte a todas las capas que hay de ahí para abajo. ¿Listo? Eso es lo que estaba buscando. Entonces, por ejemplo, aquí puedo hacer una de brillo y contraste, por ejemplo. Entonces, fíjense que se crea una capa justo encima de todo de brillo y contraste. Y como les decía, va a afectar todo lo que hay de ahí para abajo. Miremos. ¿Bien? Bueno, yo no quiero esta, entonces lo voy a quitar. Acá quedó. Voy a buscar un nuevo ajuste de niveles de brillo y contraste, de curvas, de exposición. Hay uno de color, intensidad, tono, saturación, equilibrio de color
y filtros de fotografía. Esos de filtros de fotografía nos pueden estar sirviendo bastante. Primero vamos a trabajar aquí con el equilibrio de color, buscando que se vea un poco más, ¿cómo decirlo? De pronto vieja, tal vez como hacia el sepia. Entonces voy a buscar, voy a mover esto hacia el amarillo. Fíjense cómo se afecta todo. Yo estoy exagerando, obviamente. Hacia el amarillo, un poco hacia el rojo también. Eso, y se va afectando toda la imagen. Estoy contento con lo que veo hasta ahí. Listo. Y eso no quiere decir que yo pare ahí. Podría agregar otro. Vamos a crear uno nuevo. En este caso me voy a los filtros de fotografía. Y bueno, aquí van a encontrar una cantidad de filtros preestablecidos que tiene pues Photoshop. Obviamente pues un filtro frío no acomoda sobre una imagen, no predominan los amarillos. Rojo, naranja, amarillo, de pronto sí. Por aquí hay unos de filtro caliente, entonces esos también. Aunque ese filtro caliente, pues yo le podría cambiar el color si quisiera. No lo voy a hacer. ¿Listo? Entonces, filtro caliente podría ser. Bueno, aquí ya los invito a que prueben porque obviamente sus montajes, sus propuestas, pues son distintas a la mía. Fíjense que aquí le puse ese verde. Bueno, si yo aumento la densidad del verde, casi que se va para otro cuento, pero fíjense lo interesante de estos filtros. Filtro caliente. Bueno, esto casi que se hace ve como esas películas setenteras, sesenteras. Me gusta el aspecto, me gusta todo, pues cómo mejoró. Se ven las sombras, realmente esto sí parece que estuviera aquí puesto. Casi que me tocaría corregir un poquito aquí de las luces del cabello, porque aquí no debería entrar esta luz, definitivamente no debería tener luces por acá, pero eso son cositas que ya, digamos, ya se van a un nivel más pro. Pero en general yo diría que aquí podría terminar, control S, y listo. Por último, y por ser cansón nomás, voy a crear una capa nueva. Voy a coger el pincelito hacia el negro. Voy a bajar la opacidad de la capa para un 40%. Y por fuera, voy a mandarme con el pincel como para generar una sombrita. No sé si se alcanza a notar. Voy a aumentar un poquito la opacidad para que de pronto ustedes la noten. Por allá. Casi que por fuera. Listo, fíjense que ayuda bastante. Control S. Y listo, muchachos. Así más o menos se hace un montaje fotográfico con unas personas. Entonces, ¿qué fue lo que se les enseñó acá? Realmente no se les enseñó a hacer este montaje, porque no es la idea, sino se les enseñó a recortar un personaje, se les enseñó a perfeccionar los bordes de un personaje, se les enseñó que hay veces que nos toca arreglar las fotografías subiendo, bajando los niveles para que tengan una mejor apariencia. Se les enseñó que para que las cosas no se vean como un montaje hay que copiar la vida real y en este caso las cosas en la vida real generan sombras, ¿cierto? Se les enseñó que Photoshop tiene filtros, ¿cierto? ¿Verdad? Que nos ayudan bastante. Es que fíjense, la diferencia entre esto y con filtro es otra cosa. Se les enseñó que hay una vaina que se llama máscaras de recorte que se usan en el medio de una forma indiscriminada. O sea, mejor dicho, esto se lo tienen que aprender si van a trabajar con Photoshop o con cualquier programa graficador, las máscaras. Y bueno, no sé,
Ya el resto depende de ustedes, qué quieran hacer o qué quieran proponer. Pero me parece que este, digamos, es un buen ejercicio con el que podrían practicar. Nuevamente, después de grabar, control S, dudas, preguntas o inquietudes. ¿Listo? ¿Ninguna? Perfecto. Bien. ¿Todo esto a qué punto va? A que ustedes tienen que hacer un trabajo, llámese fotonovela o llámese el montaje de los juguetes y todo eso que veníamos trabajando, en donde se narra una historia, vuelvo y les digo, para que quede claro. Ustedes son libres de tomar las fotos que quieran. Yo les decía, una historia, Mafalda, la contaba en 3, 4 viñetas. O sea, pueden ser 3, 4 fotos bien trabajadas en donde haya una comunicación para ustedes, o sea, cuando digo ustedes, para el grupo, no para individuales, porque obviamente eso es lo que vamos a evaluar nuestro último día de clase. ¿Listo? Para los que tienen dudas, por ejemplo, si van a hacer la fotonovela, que cómo haría yo para hacer los globos de texto que llaman o bocadillos. Bien. Es algo muy sencillo, lo voy a explicar aquí en Photoshop. Para ello voy a crear una capa nueva, voy a llamar bocadillo. No me gusta ese nombre, pero normalmente le dicen así en la industria. Y digamos que es el típico, ¿no? Este circular, el marco elíptico. Entonces vamos a poner aquí en una capa nueva, o una capa nueva, lo que va a ser el bocadillo. Voy a coger ahora mi herramienta de lazo, por ejemplo, y estoy seguro de pararme en esta opción que es la que me agrega selección, ¿no? No una selección nueva, no restar, sino agregar. Hago clic por acá. Perdón, esta no es, esta la herramienta lazo poligonal. Ahora sí. Clic por acá, clic por acá, clic acá para cerrar. Y entonces fíjense que ya tiene forma, ¿no? Lo otro simplemente es coger un color blanco, mi botecito de pintura, y agregar. Como ya habíamos visto en clases anteriores, hay una vaina que se llama estilos de capa. Si yo estoy parado en la capa, voy a capa, estilo de capa, esto ya es opcional, pues obviamente sirve porque se ve mejor, voy a trazo, y escojo un borde, fíjense, en este caso hay un borde azul, bueno, lo normal es que sea negro. Puede ser interior, exterior o en el centro. A mí me gusta en el interior, no tan gruesos, la verdad está muy fuerte ese trazo, por ahí unos 4 puntos está bien. Y ok. ¿Cómo quito una selección? Eso también ustedes ya lo saben, con control D. Y el resto con mi herramienta texto, pues de aquí sí no hay mucho lo que hay que explicar, solamente hay que escribir. Profe, es que no se ve. Claro, el texto está en blanco. Entonces, si se dan cuenta, es bastante sencillito realmente. Eso sí, cerciórense que cada cosita esté en su propia capa. Nuevamente, control S para guardar. Los escucho, muchachos. ¿Dudas o inquietudes al respecto? Bien. Profe, ¿tú me puedes confirmar dónde fue que le dices para colocar el círculo? ¿Cuál círculo? Ese que estabas haciendo del bocadillo. Ok, listo. Acá. Espera, yo voy a eliminar las capas. Voy a volver a hacer el ejercicio para que quede claro. ¿Listo? Creo una capa nueva. ¿Listo? La bautizo para que no se pierda. A mí me gusta ponerle globos de texto. Es un globito. Después me voy aquí en mi segunda herramienta, que es la herramienta de selección, en este caso marco elíptico. Puedes tomar la rectangular o el elíptico.
cualquiera de los dos que están acá. Entonces hagámoslo con el elíptico. Pongo aquí el globito, o sea, donde va a ir el texto. Ahí me queda seleccionado. Después tomo esta herramienta que se llama lazo poligonal, que está aquí metida. Normalmente está este lazo, pero con ese no, sino con el poligonal. ¿Cómo me salen estas herramientas? Yo hago clic sostenido y ahí me aparece. Listo, tomo el poligonal, me cercioro antes que esta opción esté aquí, que es la de añadir a la selección. Clic acá, clic acá, clic acá, unos clicitos y ya me queda, fíjate, ya está. El resto es con rellenarlo, entonces con mi botecito de pintura, aplico y eso es todo. Control D, ahí me queda el globito. Lo último que yo les decía es que es opcional, capa, estilo de capa, trazo y le generan un trazo nuevo para que sea más bonito. Yo tengo una pregunta, profe. Hola. Claro, sí, dime cuál es tu pregunta. Mi pregunta ¿es necesario hacerle estos bocadillos a las fotos o simplemente con las fotos basta? O sea, No, eso es para los que dijeron que iban a tomar la opción de la fotonovela. Pues porque en la fotonovela, como es como un cómic, pues sí, la gente tiene que hablar, hola, ¿cómo estás? ¿Qué ha pasado? Todas las cosas que suceden. ¿Qué es la diferencia con el otro ejercicio? Que también cuenta una historia, pero esa historia sí está, la tengo que interpretar solo con imágenes. Entonces, no, yo creo que estoy confundida. Yo no entiendo la diferencia entre los dos. O sea, se supone que el trabajo es contar una historia por medio de las imágenes, de las fotos. claro, sí, hasta ahí vas bien. Ok, eso es lo que voy a hacer, contar una historia por medio de fotos, pero pues no le voy a meter ni diálogos ni nada de eso, porque realmente no me gusta. Pero pues entonces la tarea, ¿hay que hacerlo así? Como tú lo acabas de decir, está bien. Ah, ok, listo. Yo te digo, ese globito de texto es opcional. Es para las personas que quieran meterle texto para su fotonovela. Ah, ok, vale, listo. Listo, bien. Ok. ¿Alguna otra duda? Profe, yo tengo una pregunta. Sí. Es que yo tenía como de opción, tal vez de idea, recrear, pues su merced nos había dicho que de pronto recrear obras de arte, algo así. Yo pensé de pronto en recrear con los personajes, con muñecos o con los objetos que vaya a utilizar, recrear, pero escenas icónicas del cine, ¿se podría? ¿O necesariamente son fotos que tienen que contar una historia, una secuencia? No, pues mira que lo que acabas de proponer, a mí me gusta eso, a mí me gusta que propongan, a mí me gusta que sean creativos y me parece que lo que acabas de decir es chévere. O sea, si tú me haces un cartel de cine, voy a decir cualquier cosa, perros de reserva, y en vez de estar los protagonistas de perros de reserva así como caminando, me colocas unos muñecos y se ve tal cual como perros de reserva, me parece perfecto. Sí, la idea es recrear escenas icónicas del cine, que uno, o sea, que apenas tome la foto con los muñecos que utilice, lo que sea, ya se sepa, eso es de esta película. Ah, O sea, sería buenísimo. listo, profe. Vale, Sería gracias. chévere. ¿Qué más?